Muy buenas, bienvenido una semana más a mi newsletter. Esto es Cartas al Fundador por Dani Saltaren. El contenido que vas a encontrar es para personas que quieran emprender, que lo estén haciendo, que lideren equipos, que creen productos o que simplemente compartan conmigo la mirada del Flaneur. El formato y el cómo se orquesta esta newsletter es una reflexión, un accionable y referencias a libros, tweets y enlaces, claramente cada domingo. Hoy quiero hablarte de cómo podemos ayudar al equipo a combatir la señal versus el ruido, ¿de acuerdo? Es un tema complejo y es un tema amplio, ¿de acuerdo? Porque es súper difícil discernir precisamente qué es señal dentro de un mar de ruido. Además, podemos analizarlo desde varios ángulos. Hoy me quiero centrar, porque esto me gustará tocarlo contigo durante varias semanas, es en cómo podemos ayudar a trabajar los conflictos de comunicación, ¿de acuerdo? Y las relaciones entre miembros del equipo, ¿de acuerdo? Señal versus ruido. Para esto me he servido de un software que utilizo de forma constante que se llama Obsidian. En otra newsletter que dejaré enlazada hablo de cómo puedes configurarlo. Es una herramienta muy sencilla y gratis. Y como ves aquí, todos estos nodos representan la cantidad de libros y de ideas que voy referenciando a esta reflexión. ¿De acuerdo? Importante entender aquí, o sea, la cultura no es lo que eres, es lo que haces, ¿de acuerdo? Si yo quiero ayudar al equipo a separar, ¿no? El ruido, la señal del ruido, ¿de acuerdo? No se trata de quién soy yo, sino lo que hacemos de forma constante. ¿Qué mecanismos activamos dentro de la cultura para precisamente atacar, ¿no? Estos problemas, en este caso, de los que me quiero centrar hoy, de comunicación, que además están súper conectados entre la reflexión y el accionable, ¿de acuerdo? Para esto, si quieres profundizar en uno de los libros que voy a citar, Edu ha hecho un hilo fantástico, ¿no? sobre este libro que cito hoy, de Culture Code, ¿no? Del cual extraigo tres partes, ¿no? La primera que dice el libro es que para tener una cultura fuerte, ¿no? Accionable y compartible, debes construir seguridad. ¿De acuerdo? Debes ser capaz de construir la seguridad suficiente para que tu equipo pueda comportarse de forma cómoda, ¿no? Se habla mucho esto del psychology safety, ¿no? Como líder, compartir vulnerabilidad, es decir, y además, si hablamos de que empieza desde el yo, el nosotros y el todos, no solo la vulnerabilidad tiene que ser compartida de ti para el equipo, sino que todos hacia adelante, y como ves está conectado, ¿no? con esa idea de construir seguridad. Y claramente todo esto darle un sentido con un propósito, ¿no? Es alinear a todo el equipo a empujar hacia una única dirección. Para esto hay ideas que para mí son de las más potentes o las más importantes para ayudar precisamente, ¿no? al primer punto. El libro de Netflix habla de cómo la sinceridad, ¿no? Y cómo construir o cultivar, mejor dicho, la sinceridad dentro de tu compañía puede ayudarte a reforzar el que la gente se sienta cómodo dando feedback entre sí, ¿de acuerdo? La primera vez que lo activamos, al menos dentro de Minimum Run y Mendes Saltaren, muchos miembros se sienten atacados, se sienten vulnerables, ¿no? Y de alguna manera se sienten juzgados, y que quizás esa posición les va a debilitar, o que incluso puede ser motivo suficiente para que les despidan. Y es un trabajo muy importante donde tú como manager te tienes que hacer y mostrar expuesto, ¿no? Donde la sinceridad, el dar un feedback concreto y accionable, es uno de los puentes precisamente, ¿no? para trabajar en esa seguridad construida. Pero no nos podemos olvidar que, aparte de la confianza y seguridad, ¿no? en la asertividad, en el mensaje, es importante compartir vulnerabilidad, ¿de acuerdo? No todo vale. Es lo que habla Radical Candor. Es decir, si quieres dar feedback concreto y accionable, no solo vale con decir esto es una mierda o esto está muy bien, ¿no? Esto está muy bien por esto está muy mal por esto, ¿de acuerdo? Además, con empatía y con la idea básica de te estoy dando una información porque te aprecio, te valoro y te respeto, ¿de acuerdo? Es un poco la idea general que habla Radical Candor, y que precisamente ayuda a que si estamos en un mar, ¿no? de ruido, entre más tengamos una comunicación más clara, va a ser muchísimo más fácil entender cuáles son los problemas que queremos resolver, ¿de acuerdo? Este libro nos da una visión general de lo que es el liderazgo, porque cuando hablo con muchos de vosotros, y en una de las, además, mentorías de las que actualmente ofrezco, ¿no? en la newsletter, se entiende que el liderazgo es solo bajo el individuo que gestiona un equipo, ¿no? Y lo que viene a hablar aquí es que no tienes que ser el jefe para liderar, ¿no? ¿De acuerdo? En esta gráfica, en una de nuestras newsletters, he cometido aquí un pequeño fallo, pero en
cómo empiezas a comunicar en el cómo y en el qué, ¿no? En justo la anterior, ¿no? Nos centramos de alguna manera en cómo un patrón de preguntas puede activar y hacer que una persona se convierta en una persona responsable, ¿no? Por tener una visión de conjunto, ¿no? Además, la cultura, siempre lo digo, ¿no? Son creencias y comportamientos compartidos, es decir, cómo es mi conducta como individuo y cómo esa conducta de repente pasa a ser de toda la compañía para empujar a un único sitio, hacia el propósito, ¿no? Al por qué lo estamos haciendo. Hay una capa que es importante el decir desde el yo, ¿no? Hasta los managers, hasta el liderazgo, ¿no? Es importante y como puedes ver está todo conectado, ¿no? Es de qué me encargo, ¿no? Cuáles son los problemas que tengo que resolver y finalmente cómo puedo ayudar a otros a resolver esos problemas, ¿no? Que es un poco la visión de conjunto que nos da el líder 360 grados, que se resume en el yo, en nosotros y en el todos, ¿no? Es importante que, como puedes ver, empieza desde el individuo hacia toda la organización y es crear mecanismos y formas sencillas de que nos comuniquemos mejor para precisamente reducir la cantidad del ruido, ¿no? Para esto Phil Jackson nos hace caer en cuenta, que es otro de los grandes libros de liderazgo que referencio siempre, y es que no todos nos comunicamos de la misma manera, ¿no? Aparte, dice que el liderazgo no consiste en imponer tu voluntad, sino en dominar el arte de dejarte ir. No es lo mismo gestionar una persona que es introvertida que una persona que es extrovertida, y no es lo mismo dar feedback, ¿no? A una persona que se siente cómoda estando expuesto, ¿no? A una persona que le gusta un feedback más one-on-one, ¿no? Lo importante aquí es pensar a largo plazo, que es lo que dice finalmente todos los libros de los que te he hablado, ¿no? Tanto de One Thing como el libro de Culture Code, ¿no? Todo acaba en el propósito. Y se explica y se entiende de una forma muy sencilla, ¿no? Para poder ser capaz de reducir el ruido, tienes que tener una mentalidad a largo plazo. Es decir, no es lo mismo vivir como inquilino que como propietario, porque claramente como inquilino es raro que se te ocurra, ¿no? Reformar tu casa, al igual que si tienes una visión en el corto versus en el largo, es difícil que quieras crear, ¿no? Estos creencias y comportamientos compartidos de darnos feedback, de crear esa seguridad y crear el entorno y el espacio para sentirte y hacerte vulnerable, ¿no? Hacia los demás, ¿no? Para esto, yendo ya al accionable, que está súper conectado con ello, voy a enseñarte ejemplos concretos y específicos que han ocurrido estas semanas en el equipo y cómo les puedes ayudar en tu caso a resolver todo. Gira en torno a la comunicación, ¿de acuerdo? Porque para mí es donde yo creo que es el foco donde fallamos la mayoría de las empresas, ¿no? No comunicarnos de forma eficiente, ¿de acuerdo? Importante entender que lo primero, buscamos tener la razón y buscamos tener la razón porque odiamos vivir en incertidumbre, ¿de acuerdo? Es muy difícil, como se dice, bajarse de la burra y es muy difícil de repente mostrarte vulnerable y decir, oye, puede ser que esté equivocado y puede ser que la información que te esté dando no sea útil ni de valor, ¿de acuerdo? Para esto traigo un ejemplo de una de las comunicaciones que tuvimos gestionando un proyecto esta semana, ¿de acuerdo? Donde le daba un feedback concreto y específico a un miembro del equipo. Le decía, oye, en el primer bloque lo que yo encuentro es un falso positivo. Es importante las palabras, es importante cómo nos comunicamos, ¿de acuerdo? Aquí se cita el hemos resuelto todo, ¿no? La palabra todo que engloba el tranquilidad, de alguna manera está todo visibilizado. Luego, en el caso de Minimum Run, somos una compañía que no solo definimos y diseñamos, sino que también construimos. Y si soy un manager, tengo que dar una visión de conjunto, no solo cómo está un área, sino cómo están todas las demás o qué dependencias tienen de ellas, ¿no? Y finalmente, lo que me parece que es más importante a solucionar, que es la alarma y el ruido, ¿no? Está todo resuelto, pero hay mucho por hacer y hay que darle mucha caña, ¿de acuerdo? Y esto de alguna manera genera ese ruido y esa alarma que ahora explicaré más adelante, de alguna manera propicia que los problemas vengan en aumento, ¿no? Aquí vemos gerencia porque es una conversación seguida, ¿no? Donde se puede ver donde otra persona, otro manager, ¿no? Da contexto y ofrece su ayuda, ¿no? Y otro manager lo que hace es plantear preguntas para poder sumar, ¿no? A digamos, el mensaje inconexo o la necesidad de accionables detrás de esto, ¿de acuerdo? Para eso hay un marco muy sencillo que es, oye, si se trata de gestionar, vamos a enfocarnos a reducir el riesgo, vamos a ayudar a entender qué no sabemos técnicamente, qué no sabemos a nivel de contenido, porque el problema tenía que ver con el contenido y qué dependencias tenemos, ¿no? Es importante saber
o dejar claro que sabemos que nos falta, qué podemos hacer y con qué me pongo yo. Y como ves, está intrínsecamente conectado con la newsletter de la semana pasada, ¿no? Como simplemente un patrón de preguntas nos ayuda, ¿no? A reducir ese ruido, ¿no? Y acercarnos a la señal, al menos a entender el problema, ¿no? Y súper importante, yo creo que como cultura, no transmitir urgencia, no transmitir pánico, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo que también sirve para precisamente ver ese feedback concreto y específico, donde de alguna manera está orquestado de una forma distinta, ¿no? Como ves, si hablamos de reducir el riesgo, del que sabemos que nos falta, qué podemos hacer y con qué me pongo yo, lo primero es, nos dice que el objeto está bastante bien, que no significa que esté cerrado, hay un problema, hay una persona que nos puede ayudar, ¿no? Que si esa persona lo hace muchísimo mejor, ¿no? Y además da instrucciones de cómo debería tangibilizarse la solución de esa tarea, ¿no? Importante que sabemos que nos falta, qué podemos hacer y con qué me pongo yo, ¿de acuerdo? Y súper importante no transmitir urgencia y pánico, ¿de acuerdo? Y en concreto, aquí era uno, o yo creo que el gran accionable es cogerte con estos triggers en el momento en el que estés gestionando un conflicto, ¿no? Es lo primero, o al menos culturalmente, que estamos trabajando dentro de la compañía, es no transmitir urgencia. Importante, en nuestro caso, el cliente nunca es el enemigo, ¿no? Sino forma parte de nuestro equipo, pregunta y da accionables siempre, activa el ciclo de la responsabilidad, es decir, el accionable no es el equipo de, sino esta persona me podría ayudar, ¿no? Siempre cuando estamos hablando sobre un contexto complejo, darlo para poder entender bien de qué se trata, y si el equipo, y esto es importante, no lo entiende, volver a preguntar, ¿se entiende? ¿Está claro? ¿Alguien necesita ayuda para poder hacer esto? Y en el transmitir urgencia, yo creo que el ejemplo está muy claro cuando conducimos o cuando estamos cercanos a tomar un vuelo, ¿no? Centrándonos primero en lo que es la conducción, cuando estamos en un entorno de estrés y de alta demanda y exigencia, nuestra visión periférica se reduce, es decir, todo lo que veo a los lados se reduce y eso hace que mi atención y mi foco deba estar siempre al frente, ¿de acuerdo? Por eso los carteles son más grandes, son azules con gris, precisamente para que el contraste, sin demasiado esfuerzo, me permita leer las instrucciones, ¿no? de cómo estoy conduciendo. Y pasa lo mismo en los aeropuertos, ¿no? Cuando un aeropuerto está mal diseñado y la señalética no está bien preparada, hay estudios que demuestran cómo aumenta, ¿no? el número de personas que pierden el vuelo precisamente por eso, porque nuestra visión periférica se diluye, o sea, se reduce, y voy andando como pollo sin cabeza y me estoy perdiendo los detalles importantes, ¿no? Cuando quitamos la urgencia y somos capaces de entender, ¿no? que se trata de trabajar en equipo, de dar accionables, ¿no? De activar el ciclo de responsabilidad y dar contexto para que esos problemas complejos se entiendan mejor, ya es una cuestión de estar constantemente en comunicación con el equipo, ¿no? ¿Se entiende? ¿A alguien le falta algo? Y esta es la sesión de hoy. Yo creo que es importante entender el papel de los managers. Para mí un manager reduce el riesgo, en el caso de la creación de producto, ¿no? El equipo trabaja en base a una cultura y entendiendo una estrategia clara con un propósito para ir todos a una, ¿no? Yo creo que en nuestro caso como managers y líderes se trata de reducir el riesgo, reducir la información, la fricción y ayudar al equipo precisamente a que pueda hacer su trabajo. Nada más, nos vemos la semana que viene. La verdad es que disfruto mucho, sobre todo preparando esto, porque no solo sirve para vosotros, sino también para el equipo, porque son reflexiones al final que voy masticando durante toda la semana. Recordarte que tengo disponible solo para los suscriptores que reciben este correo en el mail un enlace para las mentorías. Las disfruto mucho, la verdad. Es un rato en el que podemos profundizar en detalle en los problemas que quieras citar y que quieras que pensemos juntos. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Estaré atento a tu feedback y si te ha gustado y ha ayudado, por favor comparte esto.